Esta es una entrevista hacia mi abuelo Jaime Moreno, que vivió en la década entre los 60s y los 70s. Y también vivió el movimiento de Morelia. De la Universidad de Michoacán. Entonces, ¿podrías describir cómo fue la década de los 60s? Bueno, primeramente, y toda vez que vamos a hablar de la Universidad Michoacana, quiero comentarte que la Universidad Michoacana surge en la época de la Revolución Mexicana. En 1917, el gobernador Pascual Ortiz Rubio crea la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En ella estudian precisamente José María Morelos y Pavón, y es rector el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. También no fue fácil la creación de la Universidad Michoacana, toda vez que es una universidad pública y que necesitaba los recursos necesarios para sostenerse. Se hicieron donaciones, se establecieron decretos en las que se establecían que de los legados donde no hubiera descendientes de las personas que fallecían, pues que esos bienes pasasen en beneficio de la Universidad Michoacana como parte de su patrimonio. Esto permitió a la universidad, a partir de esos años de 1917, que empezara a funcionar. No fue fácil, hubo gente que se opuso al establecimiento de esta universidad pública, porque en ella se pretendía que llegaran gente de los hijos de los campesinos, de los obreros, de gente pobre, gente que venía incluso de otros estados para abrevar al conocimiento universitario. Esta universidad que tiene pues origen en Don Vasco de Quiroga y que permite que todos los que en ella participaban más de 500 años atrás de ahora, pues que ahí se intercambiaran los conocimientos de los artesanos. Pero hablando ya de la universidad actual, en 1972 se viene un movimiento estudiantil que siempre está ligado a las causas del pueblo de Michoacán. Me toca vivir esa época porque yo estaba precisamente viviendo en el colegio de San Nicolás de Hidalgo. Digo viviendo porque estaba estudiando y la mayor parte de las horas hábiles me las pasaba precisamente en el colegio de San Nicolás. Fue una época muy bonita de mi vida que recuerdo con mucho agrado y también dejó marcada mi existencia por los hechos que sucedieron. En esa época, en 1962, resulta que el transporte, los concesionarios del transporte público quisieron incrementar los precios del transporte, y la Universidad Michoacana en ese tiempo se caracterizaba por realmente inmiscuirse en participar en las cuestiones que atentaran contra el pueblo en general. Recordemos, como te dije, que ahí estaban participando los hijos de los campesinos, de los obreros, de los burócratas. Ahí se estaban formando, y fue en la preparatoria donde se nos enseñaron precisamente las ideas liberales que nos han marcado en la vida de una manera muy positiva. Ahí pudimos entender la necesidad de nuestro pueblo, cómo estaba viviendo, cuáles eran sus carencias, cuáles eran sus necesidades y cómo debían de resolverse. La universidad pública
de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución de 1917, es gratuita y es obligatoria. Ahí no se tenía que pagar un solo centavo para ingresar a la universidad. Y teníamos los mejores maestros que nos hablaban de lógica, nos hablaban de los grandes escritores, de los grandes pensadores universales. Se nos inculcaba de alguna manera el socialismo. Era una universidad socialista, era una universidad donde decía socialista leninista, y entonces se nos tachaba a todos como comunistas. No era así. La universidad realmente convivimos con todos nuestros compañeros de una forma libre, de una forma amplia, que nos permitía pensar, transformar las ideas y los conocimientos que nos impartían los maestros y los alumnos en algo positivo para nuestra sociedad. Empezamos a descubrir lo que era realmente nuestro pueblo pobre. Y vimos también en los libros, abrevamos, por ejemplo, me gustaba mucho asistir a la biblioteca pública para hacer ahí las tareas que se me encomendaban. Y es una biblioteca hermosa que tiene muchos años de existencia y innumerables textos, libros únicos. También en el propio colegio de San Nicolás está la biblioteca que donó don Melchor Ocampo. Todos sus libros los donó, y no nada más sus libros, su corazón está ahí en una urna descansando en la Universidad Michoacana. Era el interés de él proteger a la universidad. Amaba mucho a la Universidad Michoacana. Por eso se llama a la gubernatura del estado ocupar el solio de Ocampo. Pero en 1962 se vinieron problemas sociales donde quisieron incrementar el pasaje a los camiones urbanos, y eso afectaba totalmente pues a la población pobre, que les iba a repercutir en sus de por sí precaria situación económica. Entonces los estudiantes tomaron algunos camiones, los empezaron a parar la circulación, a poner barricadas para que enfrente de la universidad no se transitara y para que se hiciese escuchar precisamente la necesidad de no permitir el alza del pasaje público de los camiones. Esto trajo como consecuencia una represión. El gobierno no quiso aceptar y este movimiento fue creciendo y creciendo hasta que llegamos al punto álgido de que nuestra universidad estaba siendo sitiada por las fuerzas del ejército mexicano. Estaban sitiando a nuestra universidad y nosotros asistíamos a clase. Estaba como rector el doctor Elide Gortari, y asistíamos a clases, y cada mes teníamos exámenes, presentábamos exámenes en cada materia. Teníamos latín, teníamos lógica, teníamos física, teníamos los laboratorios, teníamos muchos conocimientos que nos impartían los maestros, y esto nos permitía entender el entorno, no nada más en el que vivíamos, sino universal. Así tuvimos una visión que nos fue heredada por nuestros maestros, esos conocimientos, y a la vez que estábamos en clase, terminando nuestra clase, subíamos a las azoteas para manifestar
respaldo a la defensa de la universidad pública y la Universidad Michoacana. Incluso uno de los lemas que se utilizó en ese tiempo y aún se sigue utilizando en algunos movimientos recientemente, como universidad o muerte. Era realmente algo que nos llegaba hasta las entrañas. Y llegó el momento en que después de escuchar el pueblo a oradores todos los días en la tarde para manifestar y expresar el repudio que se sentía hacia el gobierno de el licenciado Agustín Arriaga Rivera, se vino el momento en que el sitio de la universidad creció. Todo estaba rodeado y nosotros allí en el colegio de San Nicolás, pues prácticamente estábamos sitiados. Y un día recuerdo que llegando a la universidad para también tomar nuestras clases, pues se me informó que había sido abierta la escalera que permitía el acceso a la azotea. Era muy raro que esa puerta se abriera. Prácticamente yo creo que fue una de las pocas veces en que la vi abierta. Y entonces subí, habiendo llegado que no había clases, puesto que el movimiento, la represión estaba muy fuerte por parte del ejército. Subí a la azotea y vi que el ejército se estaba prestando pues prácticamente para agredir a los estudiantes. Afortunadamente yo me alcancé a llegar a una parte donde había un bordo, un muro de cantera, cuando empecé a escuchar los disparos del ejército en contra de los universitarios. Y ahí permanecimos como un espacio de media hora, debía haber permanecido, hasta que arrastrándome para evitar que me alcanzaran a tocar las balas del ejército, bajé por esa escalera que te platico, André, y me encontré en el pasillo del colegio de San Nicolás a mis compañeros ensangrentados, tirados, acostados en el piso y desangrándose. Me impresionó mucho ver a uno de mis compañeros en borbollones de sangre, muriéndose. Salí corriendo, obviamente, a mi edad de preparatoria, pues era muy tierna, y salí, sin embargo, estábamos madurando muy rápido. Salí y corrí hasta la casa, 10 cuadras o más, para contarle a mis padres lo que estaba sucediendo. ¿Qué edad tienes en ese entonces? En ese tiempo debía haber tenido 16, 17 años. Y empecé a ver cómo pasaban los camiones llenos de mis compañeros alumnos. Al día siguiente supe que el que había muerto era un compañero del salón de clases, Oropesa. Era uno de mis compañeros con quien nos llevábamos muy bien y había sido alcanzado por las balas y era el único que había fallecido. Esto trajo un movimiento muy fuerte, pero el ejército no nada más nos reprendió, sino que entraron con la caballería a la Universidad Michoacana, algo muy doloroso, y empezaron a entrar al colegio de San Nicolás a caballo. Era el recinto sagrado y sigue siendo, porque ahí fue rector el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí él abrevó el espíritu y heredamos de él el espíritu de independencia, de libertad, de justicia, de amar a nuestra patria. Ahí también estuvo Morelos,
ahí también estuvieron grandes, grandes pensadores, poetas, maestros, que nos enseñaron tanta cultura que no podríamos dejar de reconocer su dedicación, su amor por enseñarnos en esa universidad gratuita, pública, que hoy el gobierno pretende incluso cerrar, porque considera que son mejores las universidades privadas para enseñar a nuestros alumnos a alguna actividad que les permita sobrevivir únicamente, pero sin pensar en esa libertad, en ese pueblo que sufre, en esa libertad social, en los problemas sociales que debemos de tomar en cuenta para transformar a nuestra patria. Eso fue lo que viví En el movimiento del 66. en el movimiento 62 y también en el movimiento 66. Ahí estuve presente. ¿Cómo describirás ese movimiento? Fue un movimiento estudiantil que fue sofocado porque se oponía al régimen del gobierno del estado en turno. Agustín Arriaga Rivera, el gobernador de Michoacán en ese momento, era una persona joven, pero que él, pues obviamente que no tenía esas ideas, ni podía, sus consejeros no le podían hacer ver la necesidad de apoyar esta universidad pública, que realmente es de tipo social. Por eso decían que se nos enseñaba el socialismo y el leninismo. Nada tan positivo como fue esa época de nuestra educación, que nos ha servido para respetar a nuestro pueblo y para saber sus necesidades, saberlo apreciar y hacernos verdaderamente profesionistas para servir a nuestro pueblo. ¿Y cuáles creen que hayan sido las consecuencias para usted y para el país después de esos eventos? Bueno, estas consecuencias efectivamente tuvieron trascendencia, no nada más al estado de Michoacán, no nada más marcaron a los jóvenes que estábamos en ese tiempo dentro de la Universidad Michoacana, una generación valiente que sufrimos, que nos metieron a estar prácticamente en un campo de guerra, sino que también se llegó a la República Mexicana, a México, en la Universidad Autónoma de México, en el movimiento del 68. También ahí surgió la represión por parte del presidente Gustavo Díaz Ordaz y la matanza del 68 en Tlatelolco, algo que marcó la vida de nuestro país, de México, y que no se ha podido restablecer, y todavía siguen las agresiones contra la universidad pública. Nuestras universidades públicas, como la Universidad Autónoma de México, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, son verdaderos pilares de nuestra sociedad. Ahí se abreva el conocimiento de los grandes pensadores, de nuestros grandes héroes que han hecho de nuestro país una nación libre. Por eso trascendió ese movimiento del 66, del 62, 66 al 68, y ahí están los hombres que vivieron esa época, y ahí estamos los que vivimos y participamos de esos movimientos para considerar que nuestro pueblo necesita la libertad, necesita el apoyo, necesitan los hombres pobres el apoyo para que sus hijos sean verdaderamente educados
y transformen a nuestra patria. Bueno, pues eso es todo por la entrevista. ¿Algún comentario más que quiera decir acerca de esto? Que debemos defender las universidades públicas. Son gratuitas de acuerdo con el artículo 3 constitucional. Son gratuitas y son obligatorias. Solamente así podemos luchar en contra del crimen organizado, luchar contra la pobreza, la ignorancia, para combatir los vicios y la ignorancia mediante la educación y conociendo verdaderamente el sentir y el dolor de nuestro pueblo. Okay. Pues muchas gracias. De nada.